Acabo de firmar el decreto por el cual se suspende la actividad escolar. Todos los centros educativos, desde infantil hasta los estudios universitarios. El Gobierno regional adopta una decisión que era efectiva desde el viernes y que se prolongará indefinidamente. En esa batería de medidas aprobadas se prohíben las visitas a residencias y las concentraciones de más de 1000 personas. Medidas analizadas en Consejo de Gobierno extraordinario que después trasladaba al resto de grupos políticos. El Ejecutivo acordaba reunirse al menos 2 veces por semana, mientras que el Comité de Respuesta frente al coronavirus lo hará a diario. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un asunto, el coronavirus, que obligaba también al Parlamento regional a tomar medidas extraordinarias. Enseguida vemos con detalle cómo afecta la situación de la región esta crisis sanitaria. Comienza en Comunidad. Uso de hidrogeles, evitan los saludos y diputados sentados en escaños alternos para mantener una distancia de seguridad. La crisis del coronavirus provocaba cierta tensión el jueves al comienzo del Pleno. PP y Ciudadanos solicitaban suspenderlo, pero el Parlamento al final decidía mantener la sesión. Un pleno en el que se aprueba la propuesta de resolución de los socialistas en la que instan al Gobierno de España y al Gobierno regional a la instalación de un proyecto de energía limpia en Villar de Cañas y su comarca como alternativa a la construcción del ATC. Luego vemos qué otros asuntos se debatieron. Acabo de firmar el decreto por el cual se suspende la actividad escolar. El personal educativo y el personal sanitario está en la primera línea de vanguardia. Se han mostrado enormemente responsables en el tratamiento del problema y, por tanto, no solo tienen todo mi apoyo, sino que además tienen todo mi reconocimiento. Verdaderamente importante es atajar el problema desde el punto de vista sanitario. Mensajes del presidente regional ante la crisis del coronavirus. Emiliano García Paje anunciaba el jueves el cierre de todos los centros educativos de Castilla-La Mancha y la suspensión de todas las actividades escolares y universitarias por recomendación del Gobierno de la Nación. La decisión de momento se mantendrá sine die y afecta a casi medio millón de alumnos. Un día después, el Gobierno regional aprobaba el paquete de medidas más amplio en Consejo Extraordinario. Esta imagen se repetirá al menos 2 veces por semana. El Ejecutivo también ha acordado que el Comité de Seguimiento de la Epidemia se reúna todos los días. Vamos a centrar la acción, a tomar las riendas de la situación. Un Consejo de Gobierno extraordinario que convalida las medidas anunciadas, entre ellas el cierre de centros educativos. Afecta a casi 451.000 alumnos de todos los niveles, a 31.000 profesores y a casi 1.700 centros. Lo cual no quiere decir, como ya les indiqué ayer, que la actividad lectiva no continúe. Los alumnos podrán seguir desde casa su formación. Para ello habrá un responsable presencial en cada centro y se usarán las plataformas de Internet que ya están operativas. Existen plataformas y existen medios digitales. Afortunadamente, esta crisis llega en un momento en el que la Junta había desplegado ya un proceso de digitalización importante. También se mantiene el servicio de comedor escolar para alumnos becados. Las empresas, a través del catering, enviarán la comida a los centros educativos y será allí donde se distribuyan con un responsable de la familia que vaya a por ello. Además, el cierre afecta a todos los centros culturales de la región. Unas medidas que el Gobierno regional, ahí lo ven, trasladaban a los diferentes grupos parlamentarios. Todos han mostrado su disposición para tomar las medidas necesarias, tanto económicas como sanitarias, y dar una solución desde la unidad. Estamos dispuestos a que todas esas modificaciones o cambios de legislaciones que competen a un cambio de presupuesto. De la reunión de hoy ha salido unión institucional, lo cual yo celebro y vamos a seguir trabajando en esta misma sintonía. Desde la lealtad con los castellano-manchegos está a disposición del Gobierno de España y del Gobierno de Castilla-La Mancha para adoptar cuantas medidas sean necesarias, de índole legal o de índole económico. Estemos a una con el Gobierno
estemos a una con las autoridades sanitarias y nos coordinemos en el conjunto de las administraciones públicas para dar una respuesta, yo creo, que traslade seguridad y certidumbre. La situación por el coronavirus también protagonizaba el pleno de las Cortes de esta semana. PP y Ciudadanos solicitaban suspenderlo, pero el Parlamento decidía finalmente mantener la sesión. Se aprobaron medidas para hacer frente al COVID-19 en el Parlamento regional. Es la primera imagen que nos deja el Pleno. Los parlamentarios con el presidente a la cabeza adoptando medidas preventivas por el coronavirus. Incluso se ha cambiado la disposición de la Cámara, dejando huecos de separación en los escaños de los diputados. Y vamos a seguir tomando medidas que faciliten tanto a los trabajadores como a los parlamentarios el viajar menos, el tener que tener menos reuniones, en definitiva, el ser más responsable, porque aquí viene mucha gente y nosotros podemos ser también portadores y tenemos que ser responsables con el conjunto de la sociedad. Entre los grupos parlamentarios de la oposición, petición de ir un paso más allá con el aplazamiento del Pleno. Que por la propia preocupación social y responsabilidad política de todos los aquí presentes, deberíamos tener un aplazamiento de este pleno. Nosotros solicitamos también ese aplazamiento. Es cierto que todos tenemos en la cabeza la importancia de este problema de salud pública. Hemos tenido una reunión previa en la que podíamos haber decidido de manera unánime qué hacer y tomar postura al respecto. Ahora creo que es el momento de que el pleno continúe. Y a esa reunión previa del órgano de gobierno de las Cortes se remitía el presidente del Parlamento Autonómico. Hemos tenido una mesa conjunta de portavoces hace 45 minutos y me parece una tremenda tomadura de pelo y un respeto a la mesa que hemos celebrado para tomar medidas y para proponer medidas. Desencuentro zanjado finalmente vía votación. La solicitud del Partido Popular, que es una solicitud de orden, se va a votar. Votos a favor de la propuesta del Partido Popular. Son 12 votos. Votos en contra, 17. Votos favorables que rubricaron la continuidad de la sesión plenaria. Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaban una propuesta de resolución que parte del Partido Socialista en la que instan al Gobierno de España y al Gobierno regional a la instalación de un proyecto de energía limpia alternativo al cementerio de residuos nucleares que se había proyectado en Villar de Cañas. El consejero de Desarrollo Sostenible ha trasladado que el gobierno regional tiene un proyecto alternativo de presente y de futuro para su comarca y del que se va a beneficiar Villar de Cañas y los pueblos cercanos al municipio. Se apuesta de una manera decidida por un modelo productivo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y también con la sociedad, que genere prosperidad, que genere empleo sin dejar a nadie atrás en la cuneta. Un punto del orden del Pleno, el debate sobre el ATC, en el que no han salido adelante las propuestas de PP y Ciudadanos. Casi 5 años llevan machacando una comarca que requiere de inversiones tan relevantes como es el ATC. Casi 5 años de mentiras, de persecución y de fijación con un humilde pueblo. Un capricho de un presidente que el único interés que tiene es el suyo propio y el interés electoral que creen que les retorna por esta actitud. Hay mucha tarea todavía por delante y la situación de Castilla-La Mancha, ya le insisto, está muy retrasada respecto a otras comunidades autónomas. Y nos preocupa el escaso interés mostrado por este Gobierno y por los anteriores. Y las ejecuciones presupuestarias respecto a este tema, respecto a la energía, pues es que no son tampoco las deseables, no son tampoco, podemos decir que son mínimas. Por ello le pedimos mejor y mayor trato a los agentes medioambientales porque su labor es importantísima. La formación naranja pedía que se realice una auditoría de los gastos que se han ejecutado ya en el ATC y que el Gobierno central se pronuncie de manera inmediata sobre la construcción de un ATC siguiendo estrictamente criterios técnicos. Las Cortes regionales también acordaban este jueves que el Ejecutivo Autonómico inste al central a buscar el consenso en la reforma educativa. La nueva LOMLOE derogará, si se aprueba en el Congreso, la ley Wert aprobada en 2013.
La que será la octava ley educativa en democracia pretende dar carpetazo a la llamada Ley Wert. Esta ley es una ley participativa. Se garantiza la participación de la comunidad educativa en la organización, en el gobierno, en el funcionamiento y en la evaluación de los centros a través de sus consejos escolares, y les devuelve a estos consejos escolares las competencias que nunca debieron de perder con la LOMCE. Lo cierto es que la educación vuelve a ser un arma arrojadiza. Los padres tienen el derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos, pública, privada, concertada. No tienen un problema con la libertad de educación, tienen un problema con que se eduque en libertad, que es muy diferente. De fondo, el tratamiento a la escuela concertada y el carácter optativo que se da a la religión. Otra intromisión en la libertad que hace este proyecto es la asignatura de religión. La nota de la misma no contará para la nota media. ¿Tienen en cuenta ustedes que la mayoría de la población de Castilla-La Mancha, concretamente el 70%, somos católicos? En modo alguno, esta ley dice que la vaya a eliminar. Lo que dice es que no va a ser computable, como no ha sido computable con ninguna ley de nuestro sistema educativo, excepto con la ley Wert. Y creo, sinceramente, y se lo digo como creyente, que hacer que se vuelva a evaluar, lo único que hace es que se matriculen en ella por considerarla una asignatura María personas que realmente no tienen esos valores. Ciudadanos también marca distancias con la ley CELA. ¿Es serio decir que se puede aprobar el bachiller cuando ha suspendido una asignatura? Nosotros de verdad que proponemos un pacto nacional de la educación. Nosotros proponemos la dignificación de la profesión del docente, incluso un MIR docente. Consideramos que quien está educando a nuestros hijos, quien tiene tal responsabilidad, debe estar debidamente formado. El debate en torno al modelo educativo sigue vivo, pendiente de las aportaciones de los grupos parlamentarios vía enmiendas. Un pleno en el que también se habló de innovación empresarial. Se aprobaba dar continuidad a las políticas de acompañamiento empresarial, así como trabajar en el desarrollo de una economía digital sostenible. Es la encargada de arrancar el debate y lo hace para defender la acción del Gobierno en innovación. 14 millones de euros, como les decía, señorías, que nos han permitido poner en marcha 403 nuevos proyectos de innovación en Castilla-La Mancha. Un compromiso que se traslada a otros ámbitos. Desde el tejido empresarial, pasando por la universidad y los centros de conocimiento, los centros tecnológicos, pasando también por la digitalización, por el cambio climático, la nueva economía, la transformación energética o la nueva movilidad. Ciudadanos solicitan más financiación y crear una red de transferencia tecnológica. Consideran que Castilla-La Mancha se encuentra entre las regiones que menos invierte. Nuestro tejido empresarial está principalmente y mayoritariamente compuesto por microempresas. ¿Qué pasa? Que las microempresas tienen pocos recursos económicos y pocos recursos personales para innovar en sus procesos de producción, para innovar en sus productos. Y ahí es donde tienen que intervenir los poderes públicos. Opinión que comparten los populares y solicitan crear un plan regional. Los datos que nos da usted pues son favorables no por el esfuerzo del Gobierno del señor Paje, sino por el esfuerzo de la propia empresa privada. Las propias empresas son las que están llevando a cabo ese mayor esfuerzo en la innovación. No hay ninguna parálisis por parte del Gobierno del presidente Emiliano García Paje y además se hacen desde el convencimiento de que si vamos de la mano de nuestros emprendedores, será más fácil conseguir ese crecimiento sostenible, sostenido e inclusivo. Recuerda que en los presupuestos de 2020 se ha pasado de los 21 a los 35 millones de euros. Más asuntos. El Pleno aprueba flexibilizar los bonos para viajeros de AVE, Avant y media distancia. Una propuesta de Ciudadanos que salía adelante con los votos a favor del PSOE y la abstención del Partido Popular. De este modo se pretende reducir las cargas económicas a los usuarios de este transporte. La formación naranja también solicitaba adecuar las frecuencias de los trenes a las necesidades reales de los viajeros que se desplazan para trabajar. El Real Decreto Ley para mejorar la cadena alimentaria también se debatía en las Cortes, que finalmente aprobaban la propuesta de resolución del PSOE para instar al Gobierno regional a fortalecer la posición de los pequeños y medianos agricultores. Ciudadanos destacaba que es una medida intervencionista que no funcionará, mientras que para el PP llega sin dotación presupuestaria.
Este meter el dedo en el mercado no soluciona finalmente los problemas de agricultores y ganaderos, porque si no este decreto, ese Real Decreto Ley de hace 15 meses, habría evitado que agricultores y ganaderos tuvieran que salir a la calle a manifestarse. Lo que necesitamos es mayores cooperativas de mayor tamaño que puedan competir en igualdad y en mejores condiciones con la cadena de distribución. Sin presupuesto económico, lo que perjudica al campo y principalmente a los pequeños agricultores y ganaderos, al no ponerse recursos encima de la mesa, como se han hecho otras naciones como Francia, Alemania y, como le decíamos el otro día, también ha hecho la Comunidad de Madrid. En 7 años de gobierno del Partido Popular de Rajoy ha disminuido la partida presupuestaria ni más ni menos que 109 millones de euros, un 34%. Señorías, ¿ese era el compromiso que el Partido Popular tenía con la agricultura? En 6 meses habrá exámenes para obtener el carné de guía turístico en Castilla-La Mancha. No es el único asunto aprobado en Consejo de Gobierno. Antes de verano contaremos con una nueva ley de bienestar animal que prohíbe su utilización en fiestas y espectáculos. El proyecto de ley, que ya se ha remitido a las Cortes, contempla sanciones de hasta 60.000 euros. Y yo estoy orgullosa de ser como soy. Afectará a todos. Los animales dejan de ser considerados únicamente como bienes de sus propietarios. Prohíbe su sacrificio, atarlos o encadenarlos, su empleo en fiestas como premios para peleas o el disparo con cualquier arma. A partir de ahora, Castilla-La Mancha se sitúa en la vanguardia de la defensa de los derechos de los animales y de la búsqueda del bienestar de los mismos en una sociedad avanzada. Pero hay excepciones, entre ellas las explotaciones ganaderas o los toros. Los perros de caza sí están amparados, excepto cuando desarrollen esa actividad. Además, se aspira a lograr el sacrificio cero. Las sanciones pueden alcanzar hasta los 60.000 euros. En el caso de que sea necesario el sacrificio y de manera excepcional, se establece la figura de la eutanasia de los animales, que será prescrita y realizada por un veterinario de manera rápida e indolora. La ley facilita su acceso a restaurantes, hoteles y transportes públicos y contempla la creación de un consejo asesor de bienestar animal. Más cosas. El Gobierno regional propone que se recurra a los denominados pozos de recarga para paliar los graves efectos de la sequía en las tablas de Daimiel. Con ellos se pretende conseguir un encharcamiento de entre 600 y 700 hectáreas. En 6 meses habrá exámenes para obtener el carnet de guía turístico en nuestra región, una norma que no se actualizaba desde 2006. En la región hay 760 guías. Los profesionales que hayan prestado servicio en nuestra comunidad durante 2 años de manera ininterrumpida o durante 3 de forma discontinua en la última década, se habilitará un proceso excepcional. A partir de ahí, todos deberán pasar por un examen. Es una norma que está desactualizada porque no responde ni a los retos de un sector que se ha dinamizado y se ha expandido exponencialmente en los últimos años, y tampoco se adecuaba a la legislación básica del Estado ni a la normativa europea. Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado 3 millones de euros en ayudas a escuelas infantiles. Permitirá a 200 ayuntamientos poder financiar los gastos de personal y mantenimiento de los 240 centros que atienden y que dan servicio a 9.000 familias. Facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de muchas familias, así como disminuir el coste del precio de cada plaza. El Instituto de la Mujer contará con 1,5 millones de euros para trabajar en planes de igualdad, reducir la brecha salarial o la prevención de la trata de mujeres. Maltratada, humillada, utilizada. Yo quiero ser libre. Repasamos ahora otros temas de la semana, entre ellos los derechos de la infancia abordados en las Cortes en un encuentro con responsables de UNICEF. El nuevo presidente de UNICEF Castilla-La Mancha traslada los objetivos de la ONG en las Cortes regionales. Joaquín Sánchez Garrido ha insistido en la importancia de defender y promover los derechos de los niños. El Pacto por la Infancia, firmado en octubre, es un ejemplo de colaboración entre el Parlamento y UNICEF.
En la región hay más de 430.000 menores de 18 años, lo que representa más del 20% de su población. El anteproyecto de ley del juego a consulta pública hasta el 28 de marzo. En este periodo, cualquier ciudadano, organización o asociación puede hacer llegar sus aportaciones sobre esta ley que regulará la actividad del juego en la región. Nuevos datos del mercado inmobiliario. El precio de la vivienda en Castilla-La Mancha sube un 3% a cierre de 2019. A nivel nacional también aumenta un 3,6%, aunque supone su menor repunte desde 2015. La vivienda de segunda mano también crece hasta casi un 5% en España y un 2% en la región. Reunión con el nuevo jefe de la segunda zona de la Guardia Civil de Castilla-La Mancha. El general de división, Francisco Esteban Pérez, que llegó al cargo hace un mes, ha sido recibido por el presidente de Castilla-La Mancha. El nuevo cuartel de Toledo y el papel que desempeñan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han centrado el encuentro. Castilla-La Mancha se convierte en la primera comunidad en regular por ley la compensación a los consumidores por los cobros indebidos de las empresas. Es una de las novedades del nuevo Estatuto del Consumidor. Entre otras medidas pioneras, contempla la creación de un foro regional contra el desperdicio alimentario y un observatorio para vigilar la información dirigida a los consumidores. La persona consumidora va a tener la garantía de que va a tener una devolución a través de la administración regional, y aquí nos van a ayudar también las asociaciones de consumidores para devolverles esa cantidad indebidamente cobrada. En la lucha contra la despoblación es necesario unir fuerzas. Es el compromiso de los comisionados del reto demográfico de Aragón y Castilla-La Mancha, dos comunidades que sufren el problema del invierno poblacional. Durante una reunión en Guadalajara han reclamado más dinero para garantizar servicios básicos en las zonas rurales menos pobladas. Vamos llegando al final de En Comunidad y llega el momento de poner a prueba sus conocimientos sobre la política de nuestra región. Esta es la pregunta que les lanzábamos en Twitter y a la que les invitamos a responder en tan solo 3 segundos. ¿Quién elige al presidente de la Mesa de las Cortes? Les dábamos, como siempre, 4 opciones, ahí las ven: el presidente del Gobierno, los portavoces, los diputados y el Pleno. Pues bien, la mayoría ha acertado. En efecto, son los diputados, cada uno de ellos. Cada diputado escribirá solo un nombre en la papeleta. Resultará elegido el que obtenga el voto de la mayoría de la Cámara, y si ninguno la obtiene, se repetirá entre los 2 que más votos hayan obtenido. Ahora sí, hasta aquí En Comunidad. Permítanos que en estos momentos excepcionales apelemos al sentido común y a la responsabilidad por el bien de todos. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden que nos seguimos en redes sociales y en nuestro correo electrónico. Que tengan una muy buena semana y muy buenos días.